este. Ya estás grabando. Amigos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Bienvenidos, este lunes vamos a ver Nuevo Testamento y estamos iniciando el cuarto de los evangelios, el Evangelio de San Juan. Y vamos a ver algo muy interesante porque vamos a ver la diferencia tan grande que existe entre el Evangelio de San Juan y los evangelios que ya vimos, los tres evangelios que se llaman sinópticos, es decir, que se parecen mucho y se podrían ver en un solo vistazo. O sea, estamos hablando del Mateo, Marcos y Lucas. Se parecen mucho. Son relatos de pues el nacimiento, la vida, la predicación, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, todas sus enseñanzas. Pero este que vamos a iniciar hoy, el de San Juan, es un evangelio diferente. Para empezar, fue el último que se escribió, por lo tanto se cree, y es lo más probable, que el apóstol y evangelista, porque era apóstol y también evangelista, Juan, leyó los anteriores evangelios y cualquier otro libro o relato que haya habido en esa época de Jesús, porque aunque son cuatro los evangelios canónicos, es decir, que están en el canon, y canon quiere decir listado, en el listado oficial, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, mucha gente, muchos discípulos escribían las enseñanzas que Jesús iba diciendo para no olvidarlas y luego las empleaban en sus predicaciones. Pero la iglesia, en su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, escogió estos cuatro como los evangelios del canon o canónicos. ¿Por qué? Porque son los que mejor reflejan la vida, la pasión y muerte y la resurrección y las enseñanzas de Jesús. Y en el caso de el de Juan, que ya había leído los evangelios anteriores, escribe un evangelio con otro enfoque, un enfoque, vamos a llamarle, cristológico. Vamos a ver, desde el principio cambia, es más misterioso, más espiritual, más orientado a las realidades del mundo futuro, etcétera. Lo vamos a ver, está muy interesante, lo vamos a ir viendo despacio y comentando cada una de las de los capítulos que leamos, ¿sí? Como siempre, antes de empezar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Voy a poner aquí la oración al Espíritu Santo. Él inspiró a los evangelistas, ahora le pedimos que nos inspire a nosotros para leerlo y entenderlo, hacerlo vida en nosotros y sobre todo también compartirlo, porque de nada sirve que sepamos mucho de las enseñanzas de Jesús y no las utilicemos en nuestra vida y no las compartamos. Hay que compartir. Primero nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a poner aquí el Evangelio de San Juan. Recuerden que nosotros usamos la Biblia de Jerusalén, que es la que, para mi gusto, la mejor traducción, ¿verdad? Y aparte que tiene muchas notas y explicaciones y demás que nos sirven mucho. Bueno, empezamos con Juan 1:1. Y fíjense, tan solo la forma de empezar, ahí se nota la diferencia.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? En el principio. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Vamos a parar ahí tantito. ¿Recuerdan ustedes el primer libro de la Biblia, que es el Génesis? ¿Sí? Y también empieza así, en el principio. ¿Sí? Y dice que la palabra, dice que existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Nosotros en otros traducciones, pues no dice palabra, dice el logos, que quiere decir la idea, o sea, un ser espiritual, o también dice el verbo, ¿verdad? La palabra, el verbo. El verbo es una palabra de acción, ¿verdad? Entonces dice, el verbo, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Aquí hay no sé cómo llamarle, una enseñanza medio difícil de entender, pues que está dándonos a entender, ¿verdad? Si dice que la palabra era Dios y que la palabra estaba junto a Dios, pues que existe una segunda persona. En Dios aquí nos revela que hay una segunda persona en la Trinidad. Bueno, nos está mostrando que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la palabra. Y fíjense lo que dijo. Ella estaba en principio junto a Dios y todo se hizo por ella. Fíjense cómo empieza en el Génesis. ¿Sí? Es más, si me dan chance, voy a poner tantito el Génesis para que hagamos una comparación. Vamos a ver aquí, permítame. Antiguo Testamento. Aquí está el Pentateuco, el Génesis. Fíjense cómo dice, cómo empieza el Génesis. En el principio, ¿ves? Igual que el Evangelio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Nosotros sabemos que este viento de Dios, pues es lo que después Jesús nos los descubre como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego fíjense lo importante, dijo Dios, haya luz y hubo luz. O sea, lo creó todo por su palabra. Dijo Dios, haya luz. Y luego acá, por ejemplo, acá dijo en el 6, dijo Dios, haya un firmamento. O sea, Dios está creando todo lo que existe por medio de su palabra. Vamos a regresar aquí al Evangelio. Permítame, Evangelio de San Juan. Aquí está. En el principio, igual que decía el Génesis, existía la palabra estaba junto a Dios. Aquí está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa palabra era Dios. Ella estaba en principio junto a Dios. Ojo, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Ya ves cómo decía, dijo Dios, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí de alguna forma en el Génesis y en el Evangelio de San Juan estamos viendo a la Trinidad, ¿verdad? Allá se ve un viento que le aleteaba sobre las aguas, el Espíritu Santo. Y aquí habla que la palabra pues, era Dios también. Entonces ahí está la Trinidad, ¿verdad? Dice aquí, bueno, en el 6, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Y luego aclara, no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra de quien acabamos de hablar era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba,
Y el mundo fue hecha por ella, o sea, por la palabra, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. O sea, vino a los suyos. ¿A qué suyos? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Mas los suyos no la recibieron. Pero todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Sí? Y luego dice algo muy importante. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. O sea, la palabra, que era un espíritu divino, en un momento de la historia se hizo carne, toma carne de la Santísima Virgen María. Y dice, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. El apóstol y evangelista lo vio, lo tocó, habló con él. ¿Sí? Gloria que recibe del Padre como unigénito. Nos está hablando aquí el Padre y el Hijo, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, daba testimonio de él proclamando, este era el del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo, gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. ¿Sí? Primero, pues Dios nos dio la ley. Y el pueblo de Israel tenía que apegarse a la ley. Pero después viene Jesús y nos trae algo mejor que la ley, su gracia. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, o sea, al Padre nadie lo ha visto. Recuerden que más adelante, o ya lo vimos, dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Porque al Padre nadie lo ha visto. Al Espíritu Santo, pues se le representa como una paloma, como fuego, una representación, pero también a la persona divina nadie la ve. Al único que hemos visto es al Hijo, ¿verdad? Que es la imagen visible del Dios invisible. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, que es el que vino a platicarnos sobre el Padre, que está en el seno del Padre. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchas enseñanzas muy difíciles de entender para los judíos, porque los judíos creían en un solo Dios. No estaba, ellos no creían, no se les había revelado Dios como una santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, aquí esto les causaba mucha confusión, ¿verdad? El Padre, el Hijo, ¿verdad? No entendían por qué hablaba el Padre y el Hijo, que eran Dios, y luego hablaban del Espíritu Santo, que aquí todavía no lo revela, sino lo va a revelar más adelante. Este, pues no le entendían, era para ellos era muy difícil. Por eso había en una de las parábolas de Jesús, dijo que al vino nuevo hay que echarlo en pellejos nuevos. Porque si echas vino nuevo en un pellejo viejo, el pellejo viejo, el vino nuevo se expande y ¿qué pasa? Pues los pellejos se rompen y el vino se pierde, ¿verdad? Entonces, por eso era muy difícil para los israelitas, pellejo viejo, recibir este vino nuevo. Y por eso, pues, dice aquí, vino a los suyos, pero no lo recibieron, ¿verdad? ¿Por qué no lo recibieron? Porque era muy difícil, ¿verdad? Pero también dice, bueno, voy a regresar aquí, dice, este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Es de Juan. Sí. Bueno, y luego dice aquí, en el mundo estaba la palabra, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, ¿verdad?
Y luego la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. O sea que la segunda persona toma carne de la Santísima Virgen María y viene a habitar entre nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas muy misteriosas y más. Ahorita después de 20 siglos de estarle dando vueltas al Evangelio y con la ayuda del magisterio de la Iglesia Católica y todos los teólogos y padres de la Iglesia, etcétera, que le han dado mil vueltas a este Evangelio, ya algo entendemos, ¿verdad? Pero en un principio, sobre todo para el pueblo judío, era dificilísimo entender esto, ¿verdad? Bueno, seguimos. A ver, nada más un Mande, adelante. comentario con Ujú, relación a lo que dices de que después de 20 siglos ujú, algo empezamos a entender. Estoy completamente de acuerdo. ujú, Lamentablemente, ahorita el discaterio de la fe, ujú, y no porque lo digo yo, porque lo ujú, dijo creo que Pablo VI, ujú. el diablo se ha metido y creo que el diablo está en el discaterio de la doctrina de la fe, cuando ya está desconociendo a la Virgen María. Para mí no hay duda, el que dijo que se había metido por las rendijas del Por Vaticano, las el grietas demonio de la fue el iglesia, Papa, sí. no yo. Ajá. Y creo que ahorita tenemos la mejor prueba con todo este escándalo que se ha formado por el desconocimiento de la Virgen María. Para mí están desconociendo a la Virgen María y es el mayor favor que le están haciendo a toda la iglesia protestante, porque la iglesia protestante, una de las cosas que no acepta es lo de la Virgen. Sí, pues sí, sí. No es el momento ahorita porque estamos viendo el Evangelio, pero efectivamente hubo un documento hecho por el dicasterio de, ¿qué? De la doctrina de la fe, algo así. Y el cardenal Fernández, un tal Tucho Fernández, con la aprobación del Papa, ¿verdad? Hizo un Eso es lo documento, lamentable, eso es lo más lamentable. hizo un documento que habla que a María no se le puede. Se recomienda, no que no se le pueda, se recomienda que no se utilice el título de corredentora. Por fin, en fin, no vamos a tratar de eso. A lo mejor cuando lleguemos a la Virgen María podemos hablar si Ok, efectivamente ella es o no es corredentora nuestra, ¿verdad? para mí es, inclusive yo, gracias a Dios, estuve en Ámsterdam y Ajá. estuve en el lugar donde se apareció la Virgen en Ujú, Ámsterdam. ujú. Sí. Ellos pretenden o buscan hacer el famoso quinto dogma, ¿verdad? Quinto Eh, dogma mariano. Bueno, cuando lleguemos a la va, Virgen María en este de evangelio, acuerdo, vamos a estoy de hablar de eso. acuerdo, de acuerdo. Perfecto, seguimos. El anuncio de la nueva economía. Cuando habla de economía, no estemos pensando economía desde el punto de vista de pesos y centavos. Economías es las reglas que se siguen en la casa, es lo que quiere decir economía. ¿Sí? En este caso, pues la nueva economía es las reglas, las nuevas, la forma de actuar o de el mundo, ¿verdad? El anuncio de la nueva economía, cómo va a ser el manejo, las reglas para manejar el mundo. ¿Cuáles son esas reglas? Las que Jesús nos trae, ¿verdad? Este fue testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo, yo no soy el Cristo. Estaban esperando al Cristo y alguna gente decía, este ha de ser. Pero él les contestó sin negarlo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿quién eres pues tú? ¿Elías? Él contestó, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Ellos insistieron, ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, ya había una profecía de Isaías al respecto, ¿verdad? Y cuando van a circuncidar a Juan, recién nacido, a los 8 días de nacido, le preguntan a su papá Zacarías, ¿qué nombre le ponemos? Y Zacarías, que había quedado mudo y sordo y mudo por no creerle al ángel cuando le anunció que iba a tener un hijo, recobra el oído y el habla y dice, su nombre es Juan porque él será profeta del Altísimo.
Él irá delante del Señor preparando sus caminos. O sea que ya existía la profecía de Isaías y existía que por la inspiración del Espíritu Santo, el papá de Juan, a la hora de que lo iban a circuncidar, también dice, será profeta del Altísimo, irá delante preparando sus caminos. Entonces, ¿qué dice Juan de sí mismo? Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificar el camino del Señor. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué preguntan que si no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, Cristo es el ungido, el que esperaban los judíos. El mismo Juan les dice, yo no soy. Pero ¿por qué hablan de Elías y del profeta? Bueno, porque Elías fue aquel profeta, es uno de los profetas, aquel que no murió, sino que fue arrebatado en un carruaje de fuego, fue arrebatado al cielo. Entonces se esperaba que en algún momento, inclusive en el libro del Apocalipsis, el mismo Juan habla de que van a venir dos profetas al final de los tiempos, ¿verdad? Y uno de ellos sería Elías. Y dice, ni el profeta, o sea, ¿cuál es este otro profeta? No tiene nombre aquí, sino que el mismo Moisés, ¿verdad? Que además era profeta, dice que va a mandar Dios un nuevo profeta, ¿verdad? Y entonces pensaban que este profeta sería el enviado. Pero el profeta de que habla Juan es precisamente Jesús, porque dice, Oye, enviará un profeta como tú. ¿Y cuál es lo que hace que ese profeta sea muy especial? Que igual que Moisés, vería cara a cara a Dios. Acuérdense que Moisés entraba en la tienda del encuentro y sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, se aparecía Dios. No, no como persona, no, le dicen la chequina, como un brillo. Y inclusive cuando salía de esa carpa o tienda del encuentro, el rostro de Moisés estaba todo lleno de esa luz que asustaba a la gente y por eso se ponía un velo frente a él. Bueno, esperaban un profeta que igual que Moisés vería a Dios cara a cara. ¿Y quién puede ver a Dios cara a cara? Jesús, es su hijo. Sí, adelante. Ibas a preguntar algo. el término de el Cristo ya lo usaban como el Mesías, como el Sí, esperado, el Mesías, quiere decir en hebreo precisamente eso, ungido. Y Cristo quiere decir en griego el ungido. Entonces, ya le ok. llamaban el ungido. Al Mesías esperado era el ungido esperado. En aquellos años, pues el pueblo hablaba, aparte del arameo, que era parecido al hebreo, ¿verdad? Hablaban griego, por eso a veces se habla en griego como Cristo, ¿sí? Y quiere decir el ungido en griego, o habla de Mesías, que quiere decir el ungido en arameo y en hebreo. ¿Y qué quiere decir el Gracias. ungido? El ungido es el que está esperado, ¿verdad? Y es el que va a rescatar al pueblo, ungido por Dios. Seguimos. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. O sea, el mismo Juan dice, no, yo no soy el esperado, atrás de mí viene. Es más, él existe antes que yo. Esto ocurrió en Betsabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Estaba inspirado por el Espíritu Santo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él.
Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. ¿Sí? Fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. Dice que yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. O sea, Juan era, Juan era primo de Jesús. ¿Recuerden? Era hijo de la prima de María, la prima Isabel. ¿Sí? Yo no le conocía, tal vez sí lo conocía como su pariente, pero hasta que va a llegar Jesús a ser bautizado, ahí quedó claro para él que él era el Mesías. Lo conocía, pues, tal vez de toda la vida, pues eran parientes, en alguna ocasión se habrán visto. Cuando había bodas, cuando había esos festejos familiares, pues iban todo de todos lados las familias, ¿verdad? Entonces probablemente lo conocía, pero no sabía todavía que era el Mesías. Por eso dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dice este evangelio? Pero en otros evangelios, cuando hablan del bautismo de Jesús, dicen que se abrió el cielo y apareció el Espíritu Santo en forma de una paloma, ¿verdad? Y que se oyó la voz del Padre, ¿verdad? Que dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, hoy te he engendrado. Como diciendo, a partir de ahorita ya empieza tu vida pública, ¿verdad? Y entonces eso lo ve Juan y por eso aquí dice, ¿verdad? Aquí no relata el bautismo, ese en otros evangelios lo podemos ver. Pero dice, yo le he visto, o sea, él vio esa manifestación del Espíritu Santo y oyó la voz del Padre, ¿verdad? Entonces dice, ese es el elegido de Dios. Ahí se dio cuenta Juan que este Jesús, su pariente, era el elegido, era el Mesías, ¿verdad? Al día Y qué siguiente, Juan, interesante cómo menciona, perdón que te ajá, interrumpa, no, no, no hay cómo prisa. dice, existía antes que yo, Sí, es cuando él eterno. sabe que era menor que él, y todos sabemos que como Ujú. ser humano, como hombre, era menor que él, Seis puesto que la meses, Virgen sí, fue, 6 sí, meses. ¿verdad? Ajá. Pero existía Existía antes, antes que yo, o sea, pues de veía la que era, eternidad. que, ándale, que era eterno, que no era humano, ¿verdad? Que era, bueno, era Dios, Ujú, pero y hombre verdadero, que existía desde siempre. Se encarnó sí. 6 meses después del nacimiento de Juan, pero existía desde el principio, desde siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, eh, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Fíjense, hay algo, por eso hay que leer todos los evangelios, porque lo que no dice un evangelio lo dicen los otros. Por ejemplo, en los otros evangelios habla de que Jesús, después de ser bautizado, sube al monte donde es tentado por el demonio, etcétera, luego baja. Y aquí dice al día siguiente. ¿Cuál día siguiente? Cuando baja del monte y llega a donde está Juan con sus discípulos, sucede esto. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, he ahí el Cordero de Dios. O sea que sabía el papel que iba a tener Jesús en la salvación de los hombres, que iba a ser el Cordero sacrificado, ¿verdad? Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos la hora décima. La hora décima son como las 4 de la tarde. Porque la hora 9, la hora nona, recuerdan, es cuando muere Jesús, son las 3 de la tarde. Entonces, esa es la hora nona, la hora décima, pues son las 4 de la tarde.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. ¿Ven? Aquí está, en griego y en hebreo. Mesías en griego, en hebreo, Cristo en griego. Y le llevó donde Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. No había apellidos en esos años, en esos tiempos, se decía, tú eres Simón, hijo de Juan. Usaban el Bar Yona. Simón Bar, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. En otros evangelios, eso sucede en otra ocasión, ¿verdad? Que le vuelve a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra. ¿Por qué le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra? Porque ya en este evangelio vemos que ya Jesús le había dicho a Pedro o a Simón, te llamarás Cefás. Entonces ya cuando después en otro evangelio dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ya le había dicho Cefás, que quiere decir piedra, ¿verdad? Entonces tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. Fíjense una cosa muy interesante. Dice, qué le dice Andrés, el hermano de Simón Pedro? Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Ok, fíjense cómo estuvieron toda una tarde con él. Dice aquí, fueron, pues vieron dónde vivía y se quedaron con él. Era más o menos la hora décima. ¿Qué les habrá platicado Jesús esa tarde? En este caso, Andrés y el otro se llama Felipe, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les podrá, qué les predicó, platicó, que los convenció que él era el Mesías? De tal forma que rápidamente Andrés va corriendo donde el hermano, porque ellos eran galileos y habían venido desde el mar de Galilea al río Jordán, porque habían oído que Juan estaba predicando y bautizando, y eran gente inquieta espiritualmente, querían ver de qué se trataba esto y habían ido ahí, y habían ido un grupo de galileos, entre ellos Andrés, Pedro. Vamos a ver ahorita a dos más, a Felipe, a Natanael y probablemente Juan, el que escribió este evangelio. Habían ido a estar con Juan. Seguramente fueron bautizados por Juan, porque era un bautismo de arrepentimiento, de cambiar de vida y demás. Y luego se hicieron discípulos de Juan. Entonces, probablemente, ¿verdad? Ahí estaban y cuando conocen a Jesús y que Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios, pues eso les llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Y luego también, anteriormente, ¿qué había dicho? Dice, yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Entonces, ante esos dichos por parte de Juan, ellos quedan, ¿quién será esta persona, el elegido de Dios, el Cordero de Dios? Pues van y lo siguen. ¿Y qué les platica Jesús para que rápidamente Andrés vaya y busque a su hermano y le diga, hemos encontrado al Mesías? O sea, esa reunión ha de haber sido muy, muy interesante, ¿verdad? Todo lo que los convenció, ¿verdad? Su predicación. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban efectivamente un descendiente del rey David, un que nacería en Belén, pero que sería un líder que los llevaría a liberarlos de la opresión, en ese caso de los romanos, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel iba a quedar libre e iba a vivir en paz. A partir de ahí iba a vivir en paz en el mundo, ¿verdad? Ya ninguno se iba a atrever a atacarlo ni a tratar de dominarlo.
Pero el Mesías que les platica Jesús es otro Mesías, es un Mesías que viene a ofrecer su vida, ¿verdad? Entonces, pues los convenció Jesús y dijo, este es el Mesías, ¿verdad? Y luego, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Este Felipe es el otro de los discípulos de Juan. Uno era Andrés y el otro era Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe era Betsaida del pueblo de Andrés y de Pedro, ¿verdad? Eran ahí de Galilea. Y fíjense cómo dice, sígueme. Ya no le tuvo que explicar nada, ya había estado toda la tarde anterior con él platicando y estaba enterado quién era Jesús, ¿verdad? Entonces le dice, sígueme y ya sin pensarlo mucho se hace discípulo de Jesús. Luego Felipe encuentra a otro Galileo, Natanael, y le dijo, hemos encontrado de aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. O sea que ya estaba desde el tiempo de Moisés escrito que estaban esperando un profeta, ¿verdad? Que los vendría a dirigir. Profeta como Moisés, que veía a Dios cara a cara. Bueno, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cómo en la ley? Pues sí, acuérdense que los 5 primeros libros de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco, los judíos lo conocen como la ley. Y también los profetas. Otro grupo de libros de la Biblia se llaman los profetas, donde está Elías, etcétera. Dice, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. O sea, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, de Nazaret puede haber cosa buena. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice eso, Natanael? Porque todo mundo sabía, ¿verdad? Que el profeta, el Mesías, iban a ser en Belén. Por lo tanto, ese Jesús, hijo de José, el de Nazaret, pues no puede ser el Mesías, porque no nació en Belén. Pero entonces, ¿qué pasa? Le dijo Felipe, ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. O sea, le dio un piropo tremendo, ¿verdad, a Natanael? Un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de quién me conoces? Respondió Jesús, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué le dice eso? Pues porque eran estos nombres de Hijo de Dios y Rey de Israel, eran nombres mesiánicos, ¿verdad? Que se le aplicarían al Mesías. Dice, estabas debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir estar debajo de la higuera? Bueno, era una forma de decir, cuando un judío quería estudiar las Sagradas Escrituras, se sentaba abajo, y no estaba en una sinagoga, sino que estaba en el campo, se sentaba abajo de un árbol, de una higuera, y ahí se ponía a estudiar. Entonces, probablemente Natanael estaba repasando la palabra de Dios, Antiguo Testamento, por supuesto. Entonces le dice, digo, te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Entonces Natanael responde, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Pregunta? ¿Duda? Todo bien, todo bien. Bueno, fíjese cómo de esa forma Jesús va formando su grupo de apóstoles, ¿sí? Aquí no habla de Juan, pero yo creo que sí estaba Juan porque fue el que escribió todo esto. Lo que pasa es que Juan no se quiere poner ¿cómo podemos llamarle? Como parte, ¿verdad? O como, no sé, ¿cómo llamarle? De participante. No, que él se quiere acá poner oculto. Entonces habla de todo esto, pero pues para poder hablar de todo esto tuvo que haber estado ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que también era Juan, probablemente.
¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Algo que solamente pues lo podemos leer aquí en el Evangelio de Juan, que son las bodas de Caná, ¿sí? En los demás evangelios no está. Tres Eh, días después, ¿mande? yo creo que él está hablando de lo que le consta, no de lo que Juan, le platicaron. yo Juan, creo, por la forma como lo redacta y la forma como detallitos que solamente el que estuvo ahí puede ¿sí? contar, ¿verdad? Y yo creo que el Señor, cuando se reúne con Felipe y con ellos, debe haber hecho algo extraordinario, más que, más que convencerlo con palabras, debe haber hecho algo fuera de la realidad que dijeron lo que Este es el comentaron. Mesías, sí. Pues no sabemos, ¿verdad? Y no lo cuenta, pero algo sucedió esa tarde que dice Andrés, encontramos al Mesías y estaba difícil que un judío dijera, este es el Mesías, ¿verdad? 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fíjese una cosa interesante, y estaba ahí la madre de Jesús. Ya había estado o ya estaba ahí la madre, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se supone que pasa? Se supone que Jesús está con su madre en Nazaret, ¿verdad? Y de repente le llega la noticia de que Juan está bautizando, ¿sí? Probable, ya sabía, el Señor Jesús ya sabía, ¿verdad? Que en algún momento su Padre Dios le iba a mostrar cuál era su misión aquí y le iba a decir que iniciara, ¿verdad? Su ministerio. Entonces sabe que está bautizando en el Jordán. La Madre de Dios, María, seguramente platicó mucho con su hijo y le contó cómo cuando iban a circuncidar a Juan, Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, su nombre es Juan, porque él será profeta del Altísimo, irá delante de él preparando sus caminos. Entonces, tanto María como Jesús sabían que Juan era el que iba a ir preparando el camino y cuando les dicen, es que ya está bautizando en el Jordán, dice, tengo que ir. Y como no puede dejar a su madre sola, la lleva a Caná, donde tiene unos amigos, y ahí la deja en casa de los amigos y se va al río Jordán, ¿verdad? Entonces, cuando ya va a ser la boda, regresa Jesús para estar en la boda y ya está ahí la madre, porque ahí se había quedado. Y por eso había tanta amistad entre María y los de la boda. Por eso cuando se acaba el vino se preocupa tanto la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque eran sus amigos y había estado o estaba hospedada ahí con ellos. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea, ya eran discípulos de él los que vimos ahorita. Andrés, Pedro, Natanael, Felipe y probablemente Juan. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. O sea, la mamá se preocupaba porque eran sus amigos, estaba hospedada en esa casa. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre, inspirada por el Espíritu Santo, le dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. O sea, el Espíritu Santo le da la señal a Jesús a través de su madre, ¿verdad? De iniciar su vida pública. Porque él no quería todavía, dice, yo todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre de Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, es el que le dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Y de alguna forma es el arranque de su Y vida eso también lo entiendo pública. yo como corredentora. Eh, la No, corredención, sí, yo lo entiendo como corredentora. pero O sea, sí, sí, pero lo de corredentora se va a ver más adelante, más claramente, cuando la madre de Jesús sufre al ver a su hijo martirizado en la cruz. Ahí está sufriendo. Una madre no le no, pero gusta. yo lo entiendo como corredentora, como mediadora.
Bueno, como colaboradora es otra mediadora, forma también, mediadora. sí, colaboradora, sí. Sí, ella me dio para que hubiera más vino. Ujú, Es lo que es como yo lo interpreto. ujú. Sí, bueno, es mediadora. Y por eso nosotros cuando tenemos algún problema, dificultad, le pedimos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros ante su Hijo. Porque Sí, sabemos, ¿eh? pero Tucho no quiere que digas eso. Bueno, no quiere, ¿verdad? Él podrá decir misa, ¿verdad? Aquí lo importante es cuando nosotros tenemos un problema, nos acordamos de las bodas de Caná, siempre. Y decimos, si María intercedió ante su hijo por sus amigos, madre mía, intercede por mí, ¿verdad? Necesito que nos ayude tu hijo. Entonces, esa es la intercesión que le pedimos a María, ¿verdad? El que hace el milagro, como aquí en las bodas de Caná, es el hijo, ¿verdad? Ahora, hacer lo que él, Completamente de acuerdo. hacer lo que él os diga quiere decir. Pongan atención. Es más, luego vamos a ver en cuando la transfiguración que el padre dice de su hijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, escuchadle. O sea, lo está señalando el padre y lo está señalando su madre aquí. ¿Sí? Haced lo que él os diga. Oye, que yo tengo hagan lo que Jesús te dice, ¿verdad? Dice, había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada uno. Esas están ahí en la iglesia. Cuando tú fuiste, Javier, ahí están las tinajas de piedra. Sí. Vete a saber si son las originales. Yo creo que no, pero ahí están. No, bueno, para ahí están. 6 tinajotas de piedra. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala, o sea, al maestro de ceremonias. Ellos lo llevaron. Cuando sacan agua y se lo llevan al maestresala, todos los que estaban con Jesús, que estaban ahí, sus discípulos, han de haber dicho, "Uch, ahorita que le lleven esas jarras llenas, esa jarra llena de agua al maestresala y la pruebe, se va a sentir ofendido porque le están llevando una jarra con agua. ¿Y cuál será la sorpresa? Que el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían y estaban esperando que aquel gritara que burlara eso, ¿verdad? Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora. Imagínense la sorpresa de todos los que vieron el milagro cuando sabían que le estaban llevando agua al maestresale y que todo el agua que estaba en las tinajas y en esa jarra se había convertido en un vino muy bueno, muy bueno. Lo probaron y imagínense, de inmediato se han de ver felicitado, ¿verdad? Oye, qué bueno que escogimos a Jesús como nuestro maestro, nuestro rabí. Es un poderoso, convierte, hace milagros, ¿verdad? Este fue el comienzo de los signos. Eh, Juan, el evangelista Juan y el evangelista y apóstol Juan nunca dice milagro, le llama signos, porque él dice, bueno, esto lo hace Jesús para que crean en él, ¿verdad? Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. O sea, los discípulos que habían estado en la boda junto con él, invitados con él, creyeron en él. Dijeron, ah, este es verdaderamente el esperado. Después bajó a Cafarnaú con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. O sea, en la boda no solamente estaba María, estaba Jesús, estaban los discípulos que venían con él desde el Jordán, sino que ahí estaban sus hermanos. Luego vamos a ver quiénes son los hermanos, ¿verdad? Que realmente son primos. Ahí son otro Santiago, otro Simón, Juan, perdón, Judas Tadeo y otro que se llama José, ¿verdad? Que son los parientes y ahí estaban en la boda también. Por eso les digo que a las bodas iba toda la familia. De todos los pueblos se acercaban a la boda. Por eso las bodas duraban, creo que 7 días, ¿verdad? Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Una de las Fue el de Evangelio del domingo, ¿verdad? Sí, eso es un salmo, en un salmo. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedas obrar así? O sea, ¿por qué lo haces? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Esto de la purificación del templo en otros evangelios, los evangelistas lo ponen en la última semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, que entra aclamado por todos, ¿verdad? Entra en un burrito y se va al templo y hace esto. Aquí en el caso de Juan lo coloca al inicio de su vida, ¿verdad? En la primera Pascua. El hecho es que sucedió. Lo que pasa es que pues cada uno de los evangelistas se va acordando y lo va acomodando. Haz de cuenta, está escribiendo su libro, ¿verdad? Entonces, Juan lo acomoda aquí y los otros evangelistas lo acomodan en la última semana de Jesús, ¿verdad? Aquí lo acomodan al inicio, pero eso es lo de menos. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, o sea, los milagros que realizaba. Los milagros no eran más que, bueno, era con el objeto que la gente creyera en él, ¿verdad? Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. O sea, le hablaban y lo felicitaban y lo alababan, pero Jesús no se confiaba y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Los fariseos tienen mala fama porque muchas veces Jesús los critica y les dice que son hipócritas y demás. Pero los fariseos quiere decir que eran judíos muy cumplidores de la ley. Lo que pasa es que muchos cumplían la ley de dientes para afuera, pero en su vida privada eran otra cosa. Entonces había fariseos, vamos a llamarle entre comillas, cumplidores y buenos, y había fariseos hipócritas. En el caso de Nicodemo era un buen fariseo, cumplía las reglas de la ley de los judíos. Recuerden que los judíos no solamente tenían los 10 mandamientos, sino que del libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, y que los judíos conocen como la ley, ellos sacaron 613 mandamientos. Entonces los fariseos trataban de cumplir todos esos mandamientos. Lavarse las manos hasta el codo antes de comer, no comer ciertos alimentos, no cocinar en los mismos cacerolas lo que es la carne y lo que es la leche, etcétera. Había muchos mandamientos, ¿no? Las oraciones, etcétera. Entonces, Nicodemo era un fariseo bueno, cumplidor. Magistrado judío, quiere decir que era miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante religioso. Pero fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Fíjense que dice Jesús, que fue donde Jesús de noche. O sea que tenía miedo de lo que fueran a pensar los demás magistrados, ¿verdad? Los demás miembros del Sanedrín, que era el, el- el- el cuerpo gobernante religioso más alto de Israel. Entonces tenía miedo que lo vieran y por eso dice, fue donde Jesús de noche.
y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. O sea, viene de Dios lo que tú haces. Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad te digo. Cuando Jesús habla, en verdad, quiere, ojo, lo que te estoy diciendo es muy importante. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su rumor, pero no sabéis de dónde viene ni dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Preguntó Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Vamos a parar aquí tantito, voy a regresar, porque aquí hay cosas muy interesantes. Y le dijo, dice, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, ¿cómo qué es eso de nacer de nuevo? Y luego dice, en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando vimos el bautismo de Jesús, cuando vimos lo que decía Juan, decía, el que viene atrás de mí los va a bautizar con el espíritu. Déjenme ver si podemos regresar. Ah, ah, mm. Por aquí lo vemos. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, se queda sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, hay un bautismo que no es con agua. Bueno, es con agua, pero también es con Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Acá lo dice. En el, acá lo dice. Jesús le respondió. Dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que está diciéndonos que hay que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Acá está. En verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá nos dice cómo se nace de nuevo, por agua y de espíritu. ¿Cómo es eso? El bautismo. La forma de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios es el bautismo, mediante el bautismo. Hay que ser bautizados. Por eso tanto nos debe preocupar que nuestros hijos, nuestros nietos sean bautizados. Sí, para que nazcan de nuevo y al nacer de nuevo con agua y el espíritu, que es el bautismo, puedan entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Nuestros hermanos protestantes tienen, ellos también hablan de nacer de nuevo, inclusive se preguntan, tú ya naciste de nuevo, pero para ellos nacer de nuevo no es ser bautizado. Para ellos el bautismo los sacramentos ellos no creen en los sacramentos. Ellos dicen que esto del bautismo es un mero, no sé cómo llamarle, semblanza, o cómo podemos llamarle, tiene símbolo, más que nada. No es un sacramento real que nos haga nacer de nuevo. Y aquí dice Jesús que sí, que nacemos de nuevo por agua y por espíritu. ¿Sí? Ellos dicen en las comunidades protestantes que el que quiera nacer de nuevo pase al frente y pasan al frente de la asamblea y hacen una oración.
reconocen a Jesús como su Dios y Salvador personal y quieren ser su seguidor. Entonces el ministro, el pastor o como se llame, dice, has nacido de nuevo. Entonces ellos dicen, aquí empieza una nueva vida para mí. Pero no, Jesús habla de que para nacer de nuevo es por agua y por espíritu, es decir, por el bautismo. Entonces naces de nuevo. Y como naces de nuevo, ya puedes ver el reino de Dios. ¿Alguna pregunta? Todo ¿Nadie? bien, ¿Mm? todo bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Permíteme tantito, voy a ver en dónde está esto. Estamos hablando del capítulo 3:9. ¿Sí? Voy a apuntarlo. Es Juan 3:9. Muy interesante. Es que es mejor así despacito para ir digiriendo muy bien todo Oh, lo y que se- comentando, y comentando, hay comentar. que, tantas Sí, cosas que comentar. sí, sí. Bueno, pues yo les agradezco que se hayan quedado hasta ahorita. El próximo lunes tenemos Antiguo Testamento y vamos a empezar un nuevo libro, que también va a estar muy interesante. Ese nuevo libro, no me acuerdo ahorita, creo que es el Eclesiastés, ¿verdad? Es el que vamos a ver. Y ya vimos el libro de la sabiduría y estuvo muy interesante. Bueno, este es complemento, o sea, habla del Ah, mismo tema, sabiduría, ¿sí? Bueno, pues amigos, les agradezco que se hayan Gracias, quedado. buenas noches. ¿Qué pasó, Muchas gracias. Paco? Gusto saludarte. Buenas noches. Paco, Bueno, Buenas. pues les agradezco que se han quedado, les deseo la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y nos veremos Dios mediante el próximo lunes.